Bien, jóvenes, buenas tardes. Esta es la clase uno de la semana 7 de cálculo diferencial. En esta clase vamos a ver teoremas relativos a funciones continuas sobre intervalos cerrados a coma b. ¿Ya? Entonces, voy a compartir pantalla. Ya está. Entonces estamos, eso sería clase 7.1. Ya estaríamos entonces en la clase 7.1. Joven, ¿me confirma que se esté viendo la pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Se ve claramente. Sí, muy bien. Entonces esto sería funciones acotadas, así. Funciones acotadas, ¿no? O vamos a poner teoremas relativos a funciones continuas sobre intervalos cerrados a coma b. Muy bien. Entonces veamos. Pongamos definición sin Go1. Entonces vamos a decir, sea F, sean A, un subconjunto no vacío de R, y F de A en R, una función. Así. Se dice que F es acotada. Se supone que el dominio es A, ¿no? Entonces, primero, a ver, se dice que F es acotada superiormente. Vamos a poner acá inferiormente en B subconjunto de A, si el conjunto de todos los f de x, tal que x está en B, es acotado superiormente. Respectivamente, inferiormente. Así, ¿no? Así. Si dice que es acotada superiormente en el conjunto B, si cumple eso. Ahora, se dice que F es acotada hacia secas, nada más. Se dice que F es acotada superiormente, así a secas nada más. Si F inferiormente, si F es acotada superiormente inferiormente en A. Así, de esa manera, ¿no? Así, nada más, ¿de acuerdo? De esa manera. Ya. Así, esos son los conceptos entonces de función acotada superiormente y función acotada inferiormente en un conjunto B. Y uno dice a secas, nada más función acotada superiormente cuando F es acotada superiormente en su dominio,
y acotada inferiormente cuando es acotada inferiormente en su dominio. ¿De acuerdo? Así. Nada más. Muy bien. Entonces, vamos a establecer A y C. Se dice que F es acotada en B, subconjunto de A, si F es acotada superior e inferiormente en B. Y D, se dice que F es acotada, así a secas nada más, si F es acotada en A, ¿no? En su dominio. Así. Ya está. Listo. Entonces, la primera cosa que vamos a establecer, acá sería teorema 5.2, es la siguiente. Si F, que va de AB en R, es continua, fíjense que el dominio es intervalo cerrado a coma B, entonces F es acotada. Entonces, veamos la prueba de eso. O sea, ¿qué tenemos que demostrar? ¿No? ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que F es acotada. Eso es lo que tenemos que demostrar. Pero demostrar que F es acotada, en este caso, significaría demostrar que para todo, que existe, perdón, que existe, digamos, M y M reales, ¿no? Tales que para todo X que está en AB, porque el dominio de F es AB, se cumple que M minúscula es menor o igual que F de X y es menor o igual que M mayúscula. Eso habría que probar, ¿de acuerdo? Así, de alguna manera eso es lo que tenemos que probar. Muy bien, entonces vamos a ver. Eh, definamos el conjunto, definamos el conjunto A de la siguiente manera. A está formado por todos los zetas en AB, tal que F es acotada en el intervalo AZ. Así. ¿De acuerdo? De esa manera. Ya, así. Vamos a... Entonces, a demostrar, vamos a demostrar que B pertenece a A. Eso es lo que vamos a probar. Miren, ¿qué pasa? O sea, nosotros vamos a probar que el número B pertenece a ese conjunto. Si nosotros probamos que B pertenece al conjunto, entonces F es acotada en el intervalo AB y eso es lo que queremos probar. ¿Está bien? ¿Se entiende, jóvenes? ¿No? O sea, nosotros vamos a probar que el número B pertenece al conjunto A. Eso es lo que vamos a probar. ¿Pero por qué? Porque si B pertenece al conjunto A, entonces tendríamos que F es acotada en el intervalo AB. ¿Ya? Así. Muy bien. Entonces, cuál es la idea? ¿Cuál es el plan? ¿No? ¿Cuál es la estrategia? Primero, cuando uno define un conjunto, bueno, en realidad uno en principio puede definir
un conjunto de cualquier manera, ¿no? Pero si uno quiere ser consistente en eso, entonces lo primero que tenemos que establecer es que ese conjunto es no vacío. Porque si no, no estaríamos descartando que quizás estemos hablando del conjunto vacío, ¿no? Entonces, la primera cosa es que tenemos que demostrar que ese conjunto es no vacío. ¿Sí? Esa es una cosa genérica. Cuando uno define conjunto, algún conjunto, tiene que establecer, tiene que demostrar que ese conjunto es no vacío. ¿Ya? Entonces vamos por eso. A ver. Entonces empecemos. Primera cosa, probar que A es no vacío. Entonces, veamos que A es A. Algo que está aquí clarito es que el conjunto A, por la misma definición, está contenido en A, B, ¿no? ¿Se entiende? Es claro que ese conjunto A está contenido en A, B, ¿no? Es claro, de la misma definición del conjunto A, es que A está contenido en A, B. Así, aun cuando sea vacío, se cumple eso. Se cumple esta inclusión. Bueno, entonces la primera cosa que vamos a establecer es que A es no vacío. Entonces, veamos que A es no vacío. Veamos que A es no vacío. Ahí está. Entonces, empecemos. Como F es continua en AB, ¿de acuerdo? Entonces, F es continua en A, ¿no es cierto? F es continua en A. Fíjense que A es el extremo izquierdo. Entonces, para epsilon igual a 1, sabemos que existe un delta mayor que 0, tal que y voy a poner aquí que el delta sea menor que B menos A también. Puedo exigir eso, que delta sea menor que B menos A. Para todo X que está en la vecindad reducida, ¿verdad? ¿No? Digamos sería así, pues, ¿no? Vecindad reducida de centro A y radio delta intersectado con el dominio de la función, se cumple que la distancia entre f de x y f de a es menor que 1, ¿no? Así. Entonces, simplemente aplicación de la continuidad, ¿no? Así, nada más. Bien. Entonces, pero esta intersección, ¿qué cosa es? Esta intersección, ¿qué cosa es? ¿A qué es igual esa intersección? ¿A qué es igual? Fíjese, la vecindad es esta de acá, ¿no? Aquí está el A. No, acá no sería reducida, sino ya acá está el A, que es el centro de la bola. Esto es A más delta. Por aquí es A menos delta. Y el intervalo AB viene así, ¿no? El intervalo AB está aquí. ¿Y cómo sé que el A más delta está a la izquierda? Justamente porque estoy exigiendo que delta sea menor que B menos A.
¿no? Entonces, A más delta va a estar a la izquierda de B, va a ser menor que B. Muy bien, entonces la intersección, ¿qué cosa da? La intersección da A cerrado, A más delta abierto. Entonces uno puede decir A, para todo X que está en el intervalo A más delta abierto, se cumple que la distancia entre f de X y f de A es menor que 1. Entonces, eso implica que para todo X que está en ese intervalo, se cumple que el valor absoluto de f de X es menor que el valor absoluto de f de A más 1. ¿Se entiende esa última desigualdad, jóvenes? ¿Se entiende esta desigualdad? Sí, Que profesor. es, que es generada a partir de acá por una propiedad del valor absoluto, ¿verdad? Muy bien. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí, aquí está el A y aquí está el A más delta, ¿verdad? Así. Entonces, esta desigualdad asterisco, digamos, se cumple para todos los X que están acá, para todos. Entonces, en particular, yo puedo decir, ¿qué pasa si tomo A más delta medios? Entonces, para todo X que está en el intervalo A más delta medios cerrado, ¿verdad? Se cumple que la distancia, que el valor absoluto de f de x es menor o igual. Toda esta constante le puedo llamar m, digamos, le llamo una m, ahí está, menor o igual que m, ¿verdad? Pero todo esto quiere decir que la f es acotada, en el intervalo a más delta medios, ¿no? Y es claro que A más delta medios pertenece al intervalo AB. Entonces, eso implica que A más delta medios pertenece al conjunto A. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Ya está. Eso muestra que el conjunto A es no vacío. ¿Sí? Eso muestra que el conjunto A es no vacío. Muy bien. Ya está. Ahora, ya tenemos que el conjunto A es no vacío. ¿Sí? Muy bien. Entonces, primera cosa. Ahora vamos a poner que vamos a demostrar que el conjunto A tiene supremo, ¿no? Veamos que existe el supremo de A. Muy bien. Entonces, no olvidemos cómo está definido el conjunto A, ¿no? Entonces, recuerden, el conjunto A está definido como todos los números Z del intervalo AB, tales que F es acotada en el intervalo AZ. Muy bien. Entonces, es claro que A está contenido en el intervalo AB, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que para todo Z en AB, perdón, para todo Z en A, Z es menor o igual que B, ¿no? Porque Z está aquí en ese conjunto. Pero esto quiere decir que A está acotado superiormente, ¿no? Entonces A está acotado superiormente. Así A es un conjunto de números reales acotado superiormente, ¿no? Entonces, por el axioma del supremo,
por el axioma del supremo, existe el supremo de A, ¿no? Así. Pero no existe el supremo de A, ¿de acuerdo? Así. Entonces, con eso ya está garantizada la existencia del supremo de A. Pero no solamente vamos a establecer que existe, pero además, como B es una cota superior de A, ¿no? Entonces, este supremo de A es menor o igual que B, ¿no? Y podemos poner que el supremo de A es menor o igual que B. Así. Entonces, hay dos opciones, ¿no? Hay dos opciones aquí. No, ahí con eso ya está. Entonces, vamos a demostrar ahora que el supremo de A es igual a B. ¿Sí? Vamos a demostrar que el supremo de A es igual a B. ¿Ya? Entonces, esa es la tercera. Veamos. Que el supremo de A es igual a B. Veamos eso. Así. Entonces, ¿qué vamos a probar? A ver. A ver. Sea Z0 el supremo de A, ¿no? Sea Z0 el supremo de A. Como el supremo de A, o sea Z0, es menor o igual que B, entonces tenemos que A es mayor o igual que Z0 y es menor que B, o Z0 es igual a B. Y nosotros queremos probar esto. Por lo tanto, vamos a descartar que Z0 cumpla eso, ¿no? Bien. Entonces, supongamos que se cumple esto. Vamos a suponer que se cumple eso y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, si esto no se puede cumplir, por lo tanto, Z0 tiene que ser igual a B. Entonces, muy bien. Supongamos que se cumple esto, ¿no? Esto aquí y eso es menor que B. Muy bien. Como F es continua en Z0, ¿no? Porque, puesto que Z0, fíjense, está en, ¿no? ¿Por qué? Porque Z0 estaría en el intervalo AB, ¿no es cierto? Entonces, y F es continuo en AB, entonces F es continuo en Z0. Como F es continuo en Z0, entonces uno puede decir que, por ejemplo, para epsilon igual a 1, por ejemplo, existe un delta mayor que 0, y podemos exigir que el delta sea menor que B menos Z0, ¿de acuerdo? Tal que para todo X que está en la bola de centro Z0 y radio delta, intersectado con el intervalo AB, que es el dominio de la función, se cumple que la distancia entre f de x y f de x0 o f de z0 es menor que 1. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que para todo x que está en esa intersección, se cumple que el valor absoluto de f de x es menor que el valor absoluto de fz0 más 1. Y si a esto le llamamos m, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que, en particular, para todo x que está en el intervalo z0,
Z0 más delta medios, tal como lo tomamos acá, se cumple que el valor absoluto de f de x es menor o igual que m, ¿no? Pero eso quiere decir que f es acotada en, ¿no? Entonces eso implica que f es acotada en el intervalo Z0 más delta medios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así. Pero si f es acotada ahí, entonces, y nosotros sabemos, y si f es acotada acá, ¿de acuerdo? Eso diría que, pero f también es acotada, ¿no? F es acotada, f es acotada en el intervalo AZ0, ¿no es cierto? Así, ¿no? Si f es acotada en AB, también es acotada en AZ0. Pero si f es acotada aquí, entonces f es acotada en el intervalo a Z0. Perdón, a Z0 más delta medios. Así. Y eso implicaría que Z0 más delta medios estaría en A, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que Z0 más delta medios sería menor o igual que el supremo de A, que es Z0, ¿no? Y eso no puede ser, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerden que delta es positivo. Y esa contradicción viene de suponer que se cumple esta condición de aquí. Por lo tanto, esa condición queda descartada. ¿Se entiende? Y eso muestra entonces que Z0 es igual a B, ¿no? Entonces, por consiguiente, Z0 es igual a B. Ya está. ¿Sí? Pero eso todavía no prueba que F sea acotada en AB, porque tenemos que demostrar que B pertenece a A. ¿Sí? Tenemos que demostrar que B pertenece a A. Entonces veamos que B pertenece al conjunto A. Veamos que B pertenece a A. Ahí está. Entonces, como F es continuo en B, como F es continuo en B, entonces pues para epsilon igual a 1 existe un delta mayor que 0, ¿de acuerdo? Tal que para todo X que pertenece a la bola de centro B y radio delta intersectado con AB, que es el dominio de la función, se cumple que la distancia entre f de x y f de b es menor que 1, ¿sí? Pero esta intersección, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Esa intersección, ¿a qué va a ser igual? Eso será b menos delta b, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que para todo x que está en b menos delta b, se cumple que el valor absoluto de f de x es menor o igual que el valor absoluto de f de b más 1. Y a esto le llamo m, pues, ¿no? Así, entonces, eso quiere decir que f es acotada en el intervalo b menos delta b. Pero también f es acotada en el intervalo a, b menos delta. Entonces, si f es acotada acá y acá, es acotada en la unión.
Entonces, F es acotada en el intervalo, en la unión, y en la unión del intervalo AB, ¿verdad? Por lo tanto, B pertenece a A, ¿no? Así, y si B pertenece a A, entonces F es acotada en AB. Ya está. Esa sería la prueba, ¿no? De que si F es continua, entonces F es acotada. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces solamente hemos probado que F es acotada, nada más, ¿sí? Entonces ahora vamos a establecer algo más. Eso sería teorema 5.3. Ahora vamos a establecer algo más fuerte todavía, ¿no? Teorema 5.3. A ver, sea F o si F de B de A en R es continua, entonces existen X0 y X1 en AB, tales que para todo X que está en el intervalo AB, se cumple que F de X0 es menor o igual que F de X y esto es menor o igual que F de X1. Así. ¿De acuerdo? De esa manera. Muy bien, entonces veamos la prueba de eso. A ver. Como F de AB en R es continua, entonces del teorema 5.2 se sigue que F es acotada, ¿no? Se sigue que F es acotada. Y si F es acotada, entonces es decir, el conjunto de los F de X, tales que X está en AB, es acotado. O sea, es acotado superior e inferiormente, ¿no? ¿No? Así. Luego, existen el ínfimo de ese conjunto, o sea, el ínfimo de los F de X, porque está acotado inferiormente, con X que está en el intervalo cerrado a coma B, ¿no? El cual vamos a llamar M minúscula, y también existe M mayúscula igual el supremo de las F de X con X variando en AB.
¿De acuerdo? ¿No? Entonces, es decir, ¿no? Entonces, podemos decir que para todo X que está en el intervalo AB, se cumple que M minúscula es menor o igual que F de X y es menor o igual que F mayúscula. ¿De acuerdo? Así. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que probar que esta M minúscula es la imagen de un X0 de AB y que esta M mayúscula es la imagen de un X1 de AB. Eso es lo que tenemos que probar. ¿De acuerdo? Así. Entonces, yo voy a poner acá. Veamos que existe, ¿no? Veamos que existe, o yo voy a poner acá, existe, o sea, veamos que existe un X0 en el intervalo AB, tal que F de X0 es igual a la M minúscula, o sea, al ínfimo. Así, así. ¿Ya? Supongamos que, o perdón, vamos a probar eso. Entonces, voy a proceder por contradicción. Procedamos por contradicción. Claro, y proceder por contradicción significa que vamos a negar lo que queremos probar. Entonces, ¿cómo sería? Supongamos que para todo X que está en el intervalo AB, se cumple que M es menor que F de X. Claro, F de X no puede ser menor que el ínfimo, pues, ¿no? Así, entonces supongamos eso. ¿De acuerdo? Así, de esa manera. ¿Ya? Definamos así. Muy bien, supongamos que para todo X que está en el intervalo cerrado de coma B, el ínfimo es menor que F, que el M es menor que el F de X. Muy bien. Entonces, definamos la función G, que va de AB en R, de la siguiente manera. Para todo X en AB, G de X es igual 1 sobre F de X menos M. Entonces, esa función es continua, ¿de acuerdo? Sí, entonces es claro que G es una función continua, ¿no? En AB. Muy bien, entonces del teorema, eh, del teorema, eso sería el 5.2, se sigue que G es acotada, ¿no? Se sigue que G es acotada. ¿Está bien? Así. Es decir, existe un número K mayor que 0, tal que para todo X que está en el intervalo AB, se cumple que 1 sobre F de X menos M es menor que K, ¿no? Así. Y eso implica, pues, que para todo X que está en AB, se cumple que M más 1 sobre K es menor que F de X. Así, ¿no?
Entonces, si ello ocurre, eso quiere decir que M más 1 sobre K es una cota inferior de F, ¿no? Entonces, M más 1 sobre K es una cota inferior de F. Pero eso es una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque M, al ser el ínfimo de la F, es la mayor cota inferior. Entonces, no puede haber una cota inferior que sea mayor que M, ¿no? Lo cual es una contradicción con el hecho de que M sea el ínfimo de la función ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿y esta contradicción de dónde viene? Esa contradicción viene de suponer esto de aquí. Viene de suponer esto, que para todo x en el intervalo AB, m es menor que f de x. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ahora sí podemos decir que existe un x0 de AB tal que f de x0 es igual a m, ¿no? Que es el ínfimo, ¿no? Esto acá es el ínfimo de las f de x con x en AB. Así. Entonces, de manera similar, se prueba, ¿no? De manera similar, se demuestra que existe un x1 del intervalo AB tal que f de x1 es igual a m, ¿no? Que es el supremo de las f de x con x en AB. Así. ¿De acuerdo? De esa manera. Entonces, con eso queda demostrado el teorema, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Ya. Entonces, vamos a... Entonces, con esto que estamos diciendo, ¿no? Esto sería el observación 5.4. ¿Qué tendríamos con esto? Que si f es continua en AB, ¿no? Si f es continua en AB, entonces existe, ¿no? Existen x0 y x1 del intervalo AB, tal que para todo x que está en el intervalo AB, se cumple que f de x0 es menor o igual que f de x, menor o igual que f de x1. ¿De acuerdo? Así. Pero eso quiere decir, o eso implica, que el rango de f está contenido en el intervalo f de x0, f de x1. Eso significa. Pero no, eso no significa que sean iguales. Solamente indica eso, ¿no? Así que el rango de f está contenido en el intervalo f de x0 y f de x1. Pero ahora, ¿serán iguales? ¿Sí? La respuesta es que sí, pero tenemos que demostrarlo, ¿sí? Muy bien, entonces, en aras de eso, vamos a establecer lo siguiente. Eso sería teorema 3 o 5,5.
A ver. Si F, si F de A B en R es una función continua. No sé. Y F de A por F de B es menor que cero, entonces existe un X0 en el abierto, tal que eh, F de X0 es igual a cero. Así. ¿Cómo es esto aquí? Supongamos que F sea continua en el intervalo AB. Aquí está A, aquí está B. Y esta condición de que F de A por F de B sea negativo quiere decir que F de A y F de B son números de signos diferentes. Entonces vamos a suponer que F de A es positivo. Ahí está F de A. O sea, la gráfica empieza acá. Y que F de B es negativo, ¿no? Ahí está. Vamos a suponer que F de B es negativo. Entonces la gráfica empieza aquí en este punto P y termina en este punto Q. La gráfica, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo que dice el teorema es que si trazamos nosotros la gráfica, digamos que sea esta, la función es continua, entonces la gráfica de F va a cortar por lo menos una vez al eje X, aquí. Pero que lo corta el eje X, entonces este punto que estoy marcando sería coordenadas X0, 0, ¿verdad? Pero entonces f de x0 es igual a 0 porque está en la gráfica de la función, ¿no? Entonces f de x0 es igual a 0. Eso es lo que dice el teorema. Ahora, no dice que sea exactamente una vez, solamente dice que existe. O sea, eso quiere decir que cabe la posibilidad que haya más, ¿no? ¿Sí? Más de un punto. ¿Se entiende? Esa es la idea. Muy bien, entonces vamos a ver la demostración de ese teorema. ¿Se entiende la idea geométrica, jóvenes? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a parar unos 10 minutitos, ¿ya? Y volvemos con esto de aquí, ¿ya? Con la prueba de este teorema. Paramos 10 minutos nomás y volvemos, ¿ya? Así. Ahí para tomar un café.
Ya, jóvenes, reiniciamos, ¿sí? Entonces, como f de A por f de B es menor que 0, entonces se tiene lo siguiente, que f de A es menor que 0 y f de B es mayor que 0, o f de A es mayor que 0 y f de B es menor que 0. Entonces vamos a suponer el primer caso y el segundo caso es similar. Entonces vamos a poner acá, supongamos que f de A es menor que 0 y que f de B es mayor que 0. Muy bien, definamos el conjunto A mediante lo siguiente. A está formado por todos los X en AB, tales que F es negativa en AX. Así. Entonces, la primera cosa que hay que probar, bueno, primero que A está contenido en AB, ¿no? Es claro que A está contenido en AB. Es claro que A está contenido en AB. Muy bien, ahora vamos a probar que A es no vacío. Veamos que A es diferente del vacío. Muy bien, como f de A es negativo y f es continuo en A, entonces para epsilon igual menos f de A sobre 2, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que está en el intervalo AB, obviamente, y en el intervalo A más delta, ¿verdad? Se cumple que la distancia entre f de x y f de A es menor que menos f de A sobre 2, ¿verdad? Pero esta intersección, ¿qué cosa es? Es A, A más delta, ¿no? Entonces uno puede decir que para todo x que está en el intervalo A más delta, abierto en A más delta, se cumple que f de A sobre 2 es menor que f de x menos f de A y es menor que menos f de A sobre 2, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que para todo x que está en el intervalo A cerrado, A más delta abierto, entonces 3f de A sobre 2 es menor que f de x y esto es menor que f de A sobre 2. Pero esto de aquí, f de A sobre 2, sigue siendo negativo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que para todo x que está en el cerrado A y abierto A más delta, se cumple que f de x es menor que 0. Pero si eso se cumple para todos los x que están acá, desde A hasta A más delta, así,
entonces también se va a cumplir para el intervalo cerrado a, a más delta medios. Entonces, para todo x que está en ese intervalo a más delta medios, se cumple que f de x es negativo. Eso quiere decir que este número a más delta medios pertenece a, ¿no? Entonces, a más delta medios pertenece al conjunto A. Claro, aquí también, aquí nosotros podríamos tomar el delta, no solamente que sea mayor que cero, sino además que el delta sea menor que b menos a, ¿no? Así, también con esa condición. Ya está. Entonces, a más delta medios pertenece a, y eso implica, pues, eso muestra que a es diferente del vacío. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces ya con eso probamos que A es diferente del vacío. ¿Sí? Ahora, ahora vamos a ver, eh, vamos a ver. Entonces, como A está contenido en AB, como A, como el conjunto A está contenido en el intervalo AB, ¿no? Eso es por la misma definición, se sigue que A está acotado superiormente. Se sigue que A está acotado superiormente. Así. Ya está. Entonces, eh, y B es una cota superior de A. ¿De acuerdo? Entonces, luego existe X0, que es el supremo de A, ¿de acuerdo? Así. Y obviamente, como B es una cota superior de A, el X0 es menor o igual que B. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué puede pasar con f de x0? ¿No? ¿Qué puede pasar con f de x0? A ver, ¿qué puede pasar con f de x0? ¿No? Entonces, eh, hay tres posibilidades.
para f de x0, ¿no? F de x0 es menor que 0, f de x0 es igual a 0, o f de x0 es mayor que 0, ¿verdad? Supongamos que f de x0 es menor que 0. ¿De acuerdo? Así, supongamos que f de x0 es menor que 0. Vamos a llegar a una contradicción. Entonces, si llegamos a una contradicción, ese caso queda descartado. A ver, entonces, si f de x0 es menor que 0, entonces nosotros podemos decir que eh, existe, ¿no? Porque como la f en x0 es negativa, entonces por la propiedad de la conservación del signo, podemos decir que como f es continua en x0, entonces podemos decir que existe un delta mayor que 0, tal que f es negativa en el intervalo, en A intersección B, perdón, AB intersección x0 menos delta, x0 más delta, ¿no? Así, f es negativa ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamar a esto asterisco. Así. Ahora, como x0 es el supremo de A, ¿verdad? Recuerden que es la menor cota superior. Entonces, nosotros podemos decir que existe, entonces existe un X sombrero, digamos, en un X sombrero en el intervalo AB, o en A, perdón, en A, porque es el dominio, es el supremo de A, tal que X0 menos delta es menor que X sombrero, y esto es menor que X0. Así. ¿De acuerdo? Eso es simplemente por definición de supremo. Entonces, eso quiere decir que F es negativa en el intervalo
A, X0 más delta medios. Así. ¿No? Pero, y eso implicaría entonces que X0 más delta medios está en A. Pero eso no puede ser, ¿no? Porque X0 es el supremo, ¿no? ¿Sí? Si X0 más delta medios estaría en A, entonces X0 más delta medios sería menor o igual que el supremo de A, que es X0. Y entonces eso implicaría que delta sería menor o igual que 0, lo cual es una contradicción. Y la contradicción viene de suponer que f de x0 es menor que 0. Por lo tanto, este caso queda descartado. ¿De acuerdo? Ese caso queda descartado. Ahora vamos a suponer que f de x0 es mayor que 0 y también vamos a llegar a una contradicción. Y entonces esa posibilidad también va a quedar descargada. ¿Sí? Entonces, supongamos que f de x0 es mayor que 0. Así. Entonces, otra vez, por la misma propiedad de la conservación del signo, entonces, como f es continuo en x0, como f es continuo en x0, entonces existe un delta mayor que 0, tal que eh, para todo, o tal que f es positiva, f es positiva en el intervalo o en el conjunto AB intersectado con x0 menos delta, x0 más delta. ¿De acuerdo? Así. Muy bien, y a eso vamos a llamar 2 asterisco. Así. Muy bien, entonces, como x0 es el supremo de A, ¿no? Entonces, mire, aquí lo voy a explicar en detalle. Acá está x0 y aquí está x0 menos delta, ¿no es cierto? Entonces, pero x0 es el supremo. Entonces, en esta parte tiene que haber un x estrella que está en A. Aquí tiene que haber uno por lo menos. ¿Por qué? Porque si todos los elementos de A estuvieran a la izquierda de x0 menos delta, entonces x0 no sería el supremo. No sería el supremo, porque aquí habría una cota superior menor que él, ¿sí? Entonces, existe, ¿no? Entonces, existe un X estrella en A, ¿de acuerdo? En A, tal que X0 menos delta es menor que X estrella y es menor que X0, ¿verdad? Entonces, eso implicaría, como X0 está en A, eso implicaría que F es negativa, F es negativa en el intervalo A cerrado, X estrella cerrado, ¿sí? Así. Entonces, si es así, eso implicaría que F es negativa en el intervalo X0 menos delta, coma, X estrella. Así. Pero eso es una contradicción porque la F es positiva aquí, ¿de acuerdo? Lo cual contradice 2 asteriscos. ¿No? ¿Por qué lo contradice? Porque según 2 asteriscos, la F es positiva ahí, ¿de acuerdo? De esa manera. Claro, entonces esa contradicción permite descartar este caso, ¿no? De que f de x0 sea mayor que 0.
Por lo tanto, la única opción que queda es que f de x0 sea 0. Eso es lo único que queda. ¿Se entiende? ¿Está claro, jóvenes? Y ya está. Esa es la demostración de dicho teorema. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a poner, esto era el teorema 5,5. Vamos a poner el teorema 5,6, que es el teorema del valor intermedio. Muy bien. Entonces, sea si f, vamos a poner que sea f de AB en R una función continua. Así. Entonces, ¿qué cosa dice? Que para cada K entre f de A y f de B, existe x0 que está en el intervalo AB, tal que f de x0 es igual a K. Ya está, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver la prueba de ese teorema. Muy bien, en realidad nosotros no sabemos cuál es la relación de orden entre f de A y f de B. No sabemos eso. Puede ser que f de A sea menor que f de B, o puede ser que sean iguales, o puede ser que f de B sea menor que f de A, ¿no? Puede pasar cualquiera de las tres cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver la prueba. A ver. Existen tres posibilidades. Existen tres posibilidades. A ver, la primera es que f de A sea menor que f de B. La segunda es que las imágenes sean iguales. Y la tercera es que f de B sea menor que f de A. Entonces, vamos a ver. Supongamos que f de A es menor que f de B. Supongamos eso. Entonces, lo único que nosotros sabemos por ahora es que aquí está, digamos, f de A y aquí está f de B. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema dice para cada K que está entre f de A y f de B, ¿no? Entonces vamos a decir así, sea K cualquier número real
entre f de A y f de B. Y claro, como nosotros estamos suponiendo en este caso que f de A es menor que f de B, entonces lo que estamos diciendo es que f de A es menor que K y esto es menor que f de B. Así. Entonces definamos la función g en AB de la siguiente manera, ¿no? Para todo x que está en el intervalo AB, g de x es igual a f de x menos k. Así. ¿De acuerdo? Así. Como f es continua y k es una constante, también es considerada como una función continua, entonces es claro que g es continua en AB. Es claro que g es continua en AB. Ahora, g de ¿a qué sería igual? G de A sería igual a f de A menos k. Pero f de A menos k es negativo, ¿verdad? Así. Ahora evaluemos g en B. G de B sería f de B menos k. Pero eso sería positivo, puesto que f de A es mayor que, perdón, f de B es mayor que k, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que g de A es negativo y por acá tenemos que g de B es positivo. Entonces, por el teorema 5,5, ¿de acuerdo? Por el teorema 5,5, por el teorema 5,5, podemos decir que existe, o sea, aplicaba la función g, x0 en AB, tal que g de x0 es igual a 0, ¿verdad? Pero g de x0 es f de x0 menos k, y eso tiene que ser 0. Es decir, f de x0 es igual a k. Ya está. Listo. Ahora, ¿y qué pasa si fuera f de b menor que f de a? Igualito, definimos otra función h, ¿sí? De la misma manera, ¿no? Así. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ya, así. Entonces, con eso queda demostrado el teorema. Muy bien. Entonces, ahora vamos a poner el teorema 6,6. No, 5,6 serían. Sí, el teorema 5,6. Entonces, si f de AB en R es continua, entonces existen x0 y x1 en el intervalo AB, tales que el rango de f es igual a f de x0, f de x1. Así, o sea que el rango es un intervalo, ¿no? Así, ya, de esa manera. Muy bien, veamos la prueba. De eso de ahí. Como f es continua en AB, entonces tenemos que f, entonces, a ver, del teorema
del teorema 5.3, de ese teorema que está aquí, que está arriba a la derecha, ¿de acuerdo? ¿Sí? Apliquemos ese teorema del teorema 5.3. Del teorema 5.3. Se sigue que existen x0, x1 en el intervalo AB, tales que para todo x que está en AB, f de x0 es menor o igual que f de x y es menor o igual que f de x1. ¿De acuerdo? Así. Entonces, eso implica que el rango de f está contenido en el intervalo f de x0, f de x1. ¿De acuerdo? Así. Vamos a llamar esto alfa. ¿Sí? Entonces ya tenemos una inclusión. Ahora vamos a poner acá. Veamos que el intervalo f de x0, f de x1 está incluido en el rango de f. Muy bien. Entonces tomemos un número k entre f de x0 y f de x1, ¿no? Así. Entonces, es claro de aquí que f de x0 es menor o igual que f de x1. Entonces hay dos opciones ahí, ¿no? Que f de x0 sea igual a f de x1 o f de x0 sea menor que f de x1. ¿Se entiende? Así. Entonces hay dos opciones ahí. Entonces, si f de x0 es igual a f de x1, ya vemos L a ese valor común, entonces lo que tenemos es que para todo x que está en el intervalo AB, L es menor o igual que f de x es menor o igual que L. Eso quiere decir que para todo x que está en el intervalo AB, f de x es igual a L, ¿no? Entonces eso quiere decir que f es constante. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que f es constante. Y entonces el rango de f está formado solamente por el número L, que uno lo puede escribir así, pues, ¿no? L, L, así. Y eso es el intervalo f de x0, f de x1. Eso si es que f de x0 es igual a f de x1. Ahora, si f de x0 es menor que f de x1, entonces, en ese caso, no sabemos la posición entre x0 y x1, no sé, ¿no? Porque, o sea, puede pasar esto, ¿no? Puede pasar que x0 sea menor que x1, esa es una opción, o la otra es que x1 sea menor que x0, puede pasar cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, x0, x1 está contenido en AB, pero en el segundo caso tendríamos que el intervalo x1, x0 está incluido en el intervalo AB. Así. Entonces tenemos lo siguiente. En cualquiera de los dos casos, ¿sí? En cualquiera de los casos, f es continua, ¿no?
es claro que f es continua. Es claro que f es continua en el intervalo x0, x1, ¿no? Estoy considerando ahí el primer caso. Claro, en el segundo caso yo diría el intervalo x1, x0. Así, ¿no? De esa manera. ¿De acuerdo? Así. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir, a ver, entonces yo voy a decir, C acá, que está en el intervalo f de x0, f de x1, cualquiera. Y estamos, ¿por qué? Porque estamos considerando este caso, pues, ¿no? Que f de x0 sea menor que f de x1. Entonces, si k está ahí, ¿no? Entonces, del teorema del valor intermedio, se sigue que existe, ¿de acuerdo? Existe z que está en el intervalo x0, x1, que es, o si no, el otro caso sería x1, x0, ¿no? Tal que f de z es igual a k, ¿no? Tal que f de z es igual a k. Pero eso implica que k pertenece al rango de f, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya hemos demostrado que el intervalo f de x0, de f de x1 está incluido en el rango de f. Ya está, a eso le llamamos 2 asterisco. Así. Entonces, de asterisco, asterisco era, o alfa, ¿no? Alfa, y a esta cosa acá, entonces le llamamos beta. A eso. Entonces, de alfa y beta, se sigue que el rango de f es igual a f de x0, f de x1. Y eso termina la prueba. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, nos quedamos ahí. El miércoles empezamos derivadas. Ya con eso hemos terminado todo lo de funciones continuas. Y el miércoles hacemos derivadas. Y hasta ahí va a venir el examen parcial. ¿Ya, jóvenes? Diga Fabricio, ¿quiere decir algo? Disculpe, profesor, hasta derivada va a venir en el parcial. Sí. Va a venir todo lo que hemos hecho en todo el ciclo. ¿Ah? Va a venir todo desde el principio, o sea, Claro, desde el primer viene test todo. hasta derivadas. Sí. Ya. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos ahí. Cuídense, nos vemos el miércoles, ¿ya? Chao, chao.